suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Adventure Reboot. Estamos en DCS World, en un F5 y hablando de las GBU-12, de las bombas láser, de cómo emplearlas con este avión. Ok, yo voy a emplearlas en Ángeles 20 o Ángeles 10 porque me parecen alturas más reales para esta munición en el entorno moderno. En un combate antiguo pues usaría rockets, cohetes, pero en una época en la que ya hay bombas láser, como es ahora mismo que las llevo encima, entiendo que hay SAM, Silkas, que me pueden hacer mucha popita, entonces tengo que volar alto para evitarlos. Porque todo esto lo digo porque en el manual os dice que la única referencia que os dice es a 3000 pies, a 450 nudos, cuando el objetivo, en la línea que se forma del cañón o entre cañones con la cámara, esa línea cuando esté ahí es cuando tenéis que soltarla, porque os ya os da la distancia para 3000 pies, pero 3000 pies mueres. Yo quiero hacerlo en 10.000, 20.000. Os voy a enseñar todas las referencias que he tomado. Lo primero es hablar con el JTAG. Dark Knight 1-1. This is Enfield 1-1-1. Foxtrot Golf 5038 at 20,000. Armed with GBU-12 300 cannon. Playtime is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Bueno, pues con un humano va a ser más fácil porque te da más referencias, puedes hablar con él, pues al norte de la ciudad, a montaña, o espera que te eche humo, pero con la IA está limitada lo que está. Con lo cual estamos más limitados, ¿no? Básicamente veis que es F1, esto no es un tutorial de cómo usar el JTAG, simplemente básico para comunicarte y soltarla. Ok, fijaros aquí en esta línea, la altura veis que es 35 pies con respecto al mar, así que da igual, pero las coordenadas son importantes. Golf 322 361. El resto de información la podemos omitir un poco. Marcado por láser, el código de las bombas viene del editor de la misión, o con Shift-K cuando tenemos el avión apagado podríamos cambiarlo, si no, no. Bueno, entonces lo de las coordenadas quiero que veáis cómo se buscan. Bueno, pues aquí veis que hay una malla, Uniform Papa, Victor Papa, no sé qué, pues Foxtrot Golf, pues por aquí está la G, pues por aquí, Golf, aquí está, Golf. Nos metemos en Golf y luego tenemos pues Golf 25, 35, 45, pues nada, yo quiero el 3, 24, 23, 33, aquí está, Golf 33. Y nos había dicho Golf 3, 21, 3, 60, creo que era. Bueno, pues este primer número hace referencia lateralmente, así que si es 21, esto está dividido en 50 partes, o sea, en 100 partes, 50 sería la mitad, pues la mitad de 25, pues por aquí, más o menos 21, 25. Y luego el otro ha dicho que era 60, pues aquí igual, 50 es aquí la mitad, pues un poquito más para arriba, aquí todos unimos las dos líneas y nos da dónde está nuestro querido objetivo. Ok, pues aquí está el objetivo que vamos a atacar, estos dos vehículos. Y ahora pues ya sabiendo en el mapa dónde nos tenemos que dirigir, si fuera un humano pues nos diría Cuboliti, más al norte, pues ahí, Cuboliti. Tendríamos que buscar alguna idea, ¿no? Pues estas montañas por aquí y tal, y hacer una primera pasada con el objetivo acercándonos. Digo, vale, sé que el objetivo está por esta zona, y con los prismáticos, haciendo zoom, miraríamos, cogeríamos prismáticos, a ver, zoom, a ver dónde están. Ah, pues mira, pues allí. Ahora mismo, sí, mira, ¿ves? Estoy viendo trazadoras ahí, digo, pues mira, ya sé dónde están ahí. Están pegándose disparos, ahí tengo que ir. Vale, ya sé dónde está el objetivo, donde tengo que soltar la bomba. Mientras tanto, vamos a seguir hablando con el JTAG, listo para copiar la información, hasta que nos permita simplemente activar el láser. Vale, GBU-12. Le damos el copiado todo. 35, Golf 32236 North 415054 East 041470. Vale, me parece genial. Pues bueno, le hemos hecho el reconocimiento, así que ya estamos en inbound. Ya me saqué los prismáticos. Y ahora vamos a posicionarnos para entrar al objetivo. Bueno, no sé muy bien dónde está ahora mismo, así que me vuelvo a poner los prismáticos. Ah, está aquí. Así que vamos a ir dejándolo a la izquierda
igual que cualquier bomba, y para la munición, para este tipo de bomba también se arma igual. Lo pondríamos en boom o en ripple, como queramos. La espoleta, pues como queramos también, pero que esté activada en una de estas tres posturas. El intervalo, pues lo ponemos en ripple, pues en intervalo. Y luego activar qué estación quieres que suelte la bomba. Las 4, las 2, una, ninguna. Pues yo solo una. Luego me tocará trimar, pero bueno, son bombas láser, se disparan de una en una de siempre, de toda la vida. Entonces el objetivo, que otra vez no me hago la idea de dónde cae. Ah, sí, mira, estoy viendo trazadoras ahora mismo. Así que ahí está el objetivo. Me siento bien. Y la idea es que volando en este caso voy a hacer el bombardeo a 20.000 pies. Intentar mantener esos 20.000 pies en velocidad vertical. 350 nudos aproximadamente. Y sobre todo, cuanto más pegado pueda estar el objetivo en este lateral, de aquí, ¿vale? Mejor nos va a venir. Estamos en Ángeles 20. La velocidad de ascenso sigue siendo un poquito alta. Aquí ya empieza a valerme. Ok. Vale, más o menos. Y ahora os voy a hablar de las referencias que tomo. Tengo para estos bombardeos. Cuando el objetivo se ponga en ellas. Tengo tres referencias. Ya os he dicho, 5.000, 10.000 y 20.000 pies. Casi estamos la de 10.000 pies ya ahora. Ahora os pauso y os comento. Vale, ahí está la de 10.000. Vale, aquí estáis viendo el objetivo. Entonces, las tres marcas que tengo son para la de 5.000, este ángulo de aquí. Para la de 10.000, este ángulo de aquí. Y la de 20.000, que es la que estoy ahora, es en la vertical de esto rojo. Aquí, vertical. Aquí es la referencia para 20.000 pies. Entonces, yendo al objetivo como estoy viendo ahora, que está más o menos pegado, ahora mismo que ya estoy en la referencia de 10.000 pies, aunque estoy a 20.000 pies, con lo cual no cuadran las distancias, pero si estuviera a 10.000 pies sí cuadraría la distancia, estaría cerca y entraría en los parámetros que os ponía al principio del vídeo con la tabla esa de valores, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la de 5.000. 5.000 y 10.000 son marcas laterales hacia la izquierda o la derecha, ¿vale? Para al monitor la parte inferior. Mientras que la de 20.000 es una vertical. Ahora tiene que estar en la vertical. ¿Ok? Entonces, bueno, todavía aguanto aquí. Mantengo la altura, la velocidad más o menos, bien. Compruebo que todo está bien armado. Vale. Y aquí ya tenemos el menú de activar láser, así que lo dejamos ahí abierto porque en breve nos va a hacer falta. He pasado la de 5.000, ahora mismo tendría que estar maniobrando para 5.000, pero como estoy en 20.000, pues me quedo aquí sin problema ninguno. Todavía estoy en la de 5.000, la de 20.000 está aquí. ¿Vale? Cuando el objetivo esté por aquí, antes de que llegue, yo tengo que empezar a maniobrar. ¿Vale? Ahí casi, pues como que ya voy a ir maniobrando. A este hombre le digo ya que active el láser. Y yo maniobro para saltar la bomba. Intentamos no subir mucho, no bajar mucho. Y ahora ponemos el objetivo delante nuestra. Que delante nuestra sería ahí. Ahora levanto, alineo. Suelto la bomba y tenía bastante picado yo. Y ahora hay que tener cuidado porque el avión me hace extraños, ¿vale? Al ir descompensado hay que tener cuidado. Vale, el otro ya está con el láser activado. Vamos a ver la bomba, si hace su efecto o no. Antes voy a dejar el avión trimado para no llevar ningún susto. Bueno, pues ahí tenemos la bomba, que sí está siendo guiado. Fijaos que va en un ángulo, bueno, son 45 grados de ángulo más o menos. Y la velocidad no para de aumentar, con lo cual va a llegar sí o sí. Esta bomba llega sí o sí porque tiene velocidad de sobra. Tal vez no es un ángulo muy idóneo para entrar a un objetivo. Podríamos acercarnos un poquito más, pero en DCS no está moderado que rebote las municiones, porque en la vida real sí puede, si entra muy suave una bomba, botar, ¿vale? Entonces, bueno, habéis visto cuál es la marca de 20.000, que es así la más alta y la que no es un poquito más difícil de que entre en el cono porque está muy distante. Pero si queréis investigar más marcas, es fácil, ¿vale? Tenía que haberlo hecho antes, lo habríais visto. Pero bueno, tan simple como pinchas en objetivo en distancia y
buscar esas 6, 7 millas, 8 que dice el manual que podéis tirar la bomba láser. Y bueno, pues con esto veis la mínima y la máxima. También se puede hacer bombardeo loft, ok, pero el bombardeo loft requiere mucho más briefing. Se hace exactamente como dice el manual. Simplemente no tienes que configurar miras ni nada. No hay ninguna manera visual de saberlo porque vas pegado al suelo. Entonces no hay referencias. Tienes que levantarte a 4 millas del objetivo, entrar a 400 nudos, 500 pies, a 4 millas del objetivo, metes postcombustión y subes con un pitch de ascenso de 30 grados. Y cuando llegues a las... lo ponían en el manual, ahora estoy dudando si son 2500 o 1500. Creo que son 2500 pies, porque 1500 es muy rápido. Cuando llegues a 2500 pies, soltarías la bomba. Y eso, la bomba sube para arriba y cae. Entonces tú ya pues terminas de hacer looping y te vas. O looping o sales para abajo, lo que fuere. Eso sí funciona y está probado. La cuestión es que no hay una referencia visual que puedas tener, vale, pues cuando el objetivo sea así de grande o esté a tal punto del HUD, no, eso no es posible. Ok. Sí es posible si lo haces lateralmente, pero lateralmente ya influye que tienes que virar y levantar, con lo cual ya no son 4 millas. Tendrías que hacer el estudio para 5 o 6 millas, que hacer esa maniobra, levantar y virar, sea muy rápida, entonces no es tan. Lo suyo sería cogerte el manual, el mapa, y decir, vale, a 10 millas, o sea, 4 millas. Pues estoy aquí, el objetivo está aquí, o el objetivo mejor está aquí, y ahí pongo 4 millas. Vale, la costa no me sirve, o entro por algún sitio como por aquí, desde esta ciudad, 2 millas. Desde el río, 3 millas, no me sirve. El otro río, 4 millas y media. El lago. Vale, pues antes de llegar al lago, entro por el norte, antes de llegar al lago, levanto. Ahí tenemos nuestra referencia. O sea, hay que hacerlo por mapa estudiándolo. O con TACAN. Si alguien te puede decir en qué posición TACAN está el tío, de tal radial, pues bueno, pues tú te metes en su mismo radial, un TACAN que esté aquí, en el TACAN de esta estación. El radial 200, más o menos. Pues 200, está fácil. Estamos en radial 202, 6 millas está de este TACAN. Vale, pues tú te vas a ese radial, en el radial 200, y cuando estés a 2 millas del TACAN, levantas y atacas desde ese mismo radial. Entonces es otra opción. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que os haya servido el vídeo. Las referencias quedaron, solo las repito. 5.000 pies, 10.000 pies y 20.000 pies, ¿vale? Ya con eso creo que son referencias más que sobra para atacar a un objetivo. Y sobre todo coordinación, si solo eres tú con offline, ¿vale? Pero si estás jugando online y la IA es el JTAC, no podéis disparar todos a la vez las bombas porque irían al mismo láser. Entonces, bueno, coordinación de entro yo, suelto la bomba y cuando esté a punto de hacer impacto, el otro es cuando puede soltar la bomba porque el láser lo cambia según hace impacto, ¿vale? Pero habría que esperar esa confirmación de que ha cambiado el láser, por si acaso, ¿no? Todo bueno, me despido, espero que os haya gustado este tutorial, suscribir a vuestro gato, que también le gusta la simulación, y nada, un saludo y hasta luego, bye bye. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.